Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que usted nos escucha. Quiero invitarle a dar gracias en esta mañana. Para nosotros es motivo de gratitud la vida misma que se nos ofrece, así que le invito a orar. Padre bueno, muchas gracias por la vida que nos otorgas, por tu misericordia derramada en nuestros corazones, por tu gran amor y fidelidad. Gracias, Señor, porque tus misericordias y bondades son nuevas cada mañana, porque no nos pagas conforme a nuestros actos, sino que, Señor, extiendes tu bondad, tu amor y tu perdón sobre nosotros cada día. Rogamos que nos permita, Señor, seguir viviendo bajo tu gracia y tu mano poderosa pueda guiar y proteger nuestras vidas, la de nuestras familias y la de toda tu iglesia, Padre. Esta gracia la rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como hemos estado meditando acerca de la oración en la iglesia naciente y la oración que fue un hábito en la persona de Cristo, no podemos negar que las reuniones de oración fueron las primeras actividades que realizaron los cristianos de la iglesia naciente. De manera unánime, perseveraban en la doctrina, el partimiento del pan y en las oraciones. Y llama la atención que ellos oraban juntos, unánimes, dice la Escritura. Y esto que comenzó como una prioridad, como vimos aún antes de que se derramara el Espíritu Santo, continuó siéndolo después de la llegada del Espíritu Divino, después de que recibieron poder. Y es que, mis hermanos, cuando nosotros no hacemos de la oración una prioridad en la iglesia, en los ministerios donde estamos, puede ser que nos reunamos, pero si no oramos para pedir la dirección de Dios en las planeaciones, en las tomas de decisiones, y me refiero no a hacer una oración nada más de apertura de una reunión, sino tomar un tiempo para clamar juntos por esa organización o por la iglesia, para orar específicamente por necesidades que están planteadas. Va a llegar el momento en que la oración va a ser relegada de la vida de este cuerpo de gobierno o de esta organización. Y lo que sucede es que nuestras juntas se convertirán en reuniones para discutir asuntos donde, si no oramos, vuelvo a repetir, estaremos convirtiendo estas reuniones en meras reuniones administrativas donde las decisiones estarán basadas más bien en nuestras experiencias personales y no en la dirección del Espíritu Divino y de la Escritura para tomar las decisiones. Si los ancianos de un consistorio, si los miembros de una junta de diáconos y la directiva de una organización, cualquiera esta sea, no se reúne para orar, entonces dejaremos de hacerlo. Y cuando nosotros querramos decirle a la iglesia o decirle a los demás que están en la organización donde servimos que puedan ellos dedicar tiempo para la oración, no lo van a hacer, porque no se puede predicar y enseñar algo que no se practica personalmente. Entonces, si insistimos en ella y la practicamos, llegará a desarrollar en los ancianos diáconos la unanimidad y el crecimiento espiritual a todos los niveles de la iglesia como cuerpo. Si los directivos de una organización se reúnen para orar, como fruto de ello, esa organización
ese ministerio se verá bendecido por el Espíritu, guiado por el Espíritu en unidad y crecimiento espiritual. De esta manera, los que están al frente de la iglesia, sean los pastores, ancianos y diáconos, o los que están al frente de una organización, podremos estar en contacto con los miembros de la iglesia. También podremos conocer sus necesidades y preocupaciones y podemos tomar decisiones dependiendo de estas necesidades y de estas preocupaciones que hay en la iglesia, porque al estar orando por ella, evidentemente tendremos que conocer las necesidades para poder orar. Y en el momento en que deje de ser la oración, por otro lado, prioritaria entre los ancianos, diáconos o directivos de un ministerio, empezarán a surgir los problemas que van a alejar a cada uno de nosotros de los miembros de la iglesia, y estaremos enfocados más en programas en lugar de las personas a las que servimos. En vez de dedicar tiempo a orar, se estarán creando más actividades que no ayudan a que la iglesia crezca. Se pasará más tiempo en reuniones de negocios tratando de tomar decisiones basadas en la experiencia de cada uno, pero no estaremos siendo guiados por el Espíritu Divino. La mayoría de las reuniones que no están guiadas por la oración y el Espíritu Santo terminan entonces en la pérdida de la comunión entre los mismos miembros de esa directiva o de ese cuerpo de oficiales, sea ancianos o sea diáconos, y se cometerán graves errores. Cuando esto sucede, la preocupación ya no es la congregación, sino nosotros mismos, y puede ser que abandonemos hasta nuestros llamados a servir y a ser servidores del cuerpo de Cristo. Y esto lo hemos visto. A consecuencia de todo esto, la iglesia se verá afectada también en cuanto a la oración y la actitud que se tome a la práctica de la misma. Si los líderes no estamos orando, si los que estamos al frente no oramos, no nos reunimos expresamente para tomar tiempo a orar, no podemos esperar que la iglesia tome como prioridad la oración también. Y eso nos hará vulnerables a los dardos de fuego del maligno. Si sus reuniones de trabajo son reuniones donde usted termina enojado, tenso, frustrado, molesto, si las reuniones son demasiado largas y todo el tiempo se la pasa uno discutiendo temas y discutiendo opiniones, y al final hay un sentimiento de no unidad, de estar juntos pero no unidos, significa que Satanás está tomando ventaja de nosotros y de la iglesia. El apóstol San Pablo, previendo todo esto, escribió acerca de las acechanzas del maligno contra la iglesia, contra los que estamos al frente de la misma en cualquier área donde se ejerza el servicio y ministerio de la iglesia. Escribió lo siguiente en Efesios 6, 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en el verso 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo le dijo a los creyentes de Éfeso que se vistieran de toda la armadura de Dios para que pudiesen estar firmes frente a las acechanzas del diablo, y él les explicó en qué consistía esa armadura. Les dijo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el apóstol concluye
esta porción de la Escritura con una exhortación a la oración en el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración, subraya esta parte, toda oración, y súplica en el Espíritu, subraya esta siguiente frase, y súplica en el Espíritu, y velando en ello, velando, subraye velando, con toda perseverancia, también subraye toda perseverancia, y súplica, también súplica por todos los santos. Aquí encontramos que Pablo nos pide a nosotros que oremos con toda oración, con acción de gracias, oraciones de intercesión, oraciones de confesión, oraciones de gratitud, etc. Pero también dice, y súplica en el Espíritu. Esto nos recuerda a Romanos 8:26, cuando Pablo dice que cuando nosotros no sabemos orar o pedir como conviene, el Espíritu Santo con gemidos indecibles intercede por nosotros. Hay una súplica del Espíritu, o sea que la oración tiene que estar guiada por el Espíritu Divino para que no sean oraciones mecánicas, monótonas, como muchas veces nos ha acontecido que estamos orando y resulta, mis hermanos, que sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo, o sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas, o simplemente comenzamos a orar y nuestra mente se llena de tantos pensamientos y nos damos cuenta y terminamos batallando aún para poder estar concentrados, estar guiados por el Espíritu. ¿Cuántas veces hemos comenzado a orar y estamos pidiendo a Dios y nuestra mente se desvía con otros pensamientos? No sé si usted ha tenido esta experiencia. Por eso resulta sumamente relevante esta porción de la Escritura, este versículo 18, porque nos va a dar las formas, nos va a dar la guía en cómo nosotros debemos orar. Evidentemente, al inicio de la oración, muchos podemos llegar a sentirnos como que no nos escucha el Señor, como que nuestra oración no pasa del techo o que nuestros propios pensamientos nos están distrayendo. Pero conforme haya perseverancia, por eso dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Significa que no debemos descuidar la oración y que debemos ser perseverantes. Y cuando comenzamos a ser perseverantes, ya sea un cuerpo de gobierno llamado consistorio, un cuerpo de gobierno llamado junta de diáconos, o una directiva de un ministerio, o sea, de una sociedad de esfuerzo cristiano, de la sociedad femenil, de los intermedios, de un ministerio de matrimonios de varones. Cuando comenzamos a orar de esta manera, en todo tiempo, en primer lugar, no solo cuando se programó la reunión de oración, sino en todo tiempo, debe haber tiempos espontáneos en los cuales los que estamos al frente de la iglesia nos sintamos impelidos por el Espíritu Divino, movidos a la oración. Luego, con toda súplica y súplica en el Espíritu. Ahí estamos hablando de una oración que no es mecánica, no es monótona, no, es una oración guiada, movida por el Espíritu Divino. Luego, una actitud de estar permanentemente alertas, constantes y perseverando, no dejando esto. Lo hicimos ahora y porque esto ha acontecido. De repente los cuerpos de gobiernos muy fácilmente nos podemos reunir a orar en una ocasión y se olvida, ya nadie lo retoma, no es parte de las reuniones y seguimos atrapados en lo mecánico, reunirnos a tomar decisiones, reunirnos a proponer, pero terminamos otra vez gastando muchísimo tiempo y discutiendo y sentimos que no hay unidad, que no hay verdaderamente dentro de nosotros mismos un crecimiento espiritual. Esto porque dejamos de perseverar, dejamos que la oración dejara de ser una prioridad para nosotros. Si comenzamos a hacerlo, tenemos que perseverar en ello. Muchas veces, vuelvo a repetir, cuando comenzamos este tipo de experiencias de la oración, a lo mejor un domingo o un día entre semana nos reunimos muy gozosos, pero
ese gozo se va disminuyendo. Si éramos todos al final, una 3/4 partes, luego la mitad, luego estará reuniéndose solamente una 1/4 parte hasta que se deja de hacer. Al final debemos saber y conocer que así funcionan las estrategias de Satanás para destruir a la iglesia. Cuando los líderes, los que estamos al frente, no oramos, no esperemos que la iglesia lo haga, pero tampoco esperemos que haya crecimiento espiritual y unidad en los cuerpos que estamos presidiendo. No esperemos, mis hermanos, que la iglesia se fortalezca. Si al final usted se siente frustrado, molesto de reuniones tan largas y discusiones sobre puntos de vista personales, mis hermanos, estamos siendo objeto de los dardos de fuego del maligno. Satanás ha tomado ventaja, y la única razón por la cual él ha tomado ventaja es porque nosotros lo hemos permitido. Hasta aquí la reflexión de hoy. Medite, reflexione y analice si en su vida, en su organización, donde sirve o en la iglesia, usted encuentra la unidad, el crecimiento espiritual. Y tenemos que reconocer, los que estamos al frente, que muchas veces es por responsabilidad nuestra. Que Dios nos ayude, el Espíritu nos redarguya y nos permita retomar la prioridad de nuestras vidas, de nuestras organizaciones, que es la oración. El Señor les bendiga, mis hermanos, si el Señor lo permite. Mañana continuamos con nuestras reflexiones.